Hola, bienvenidos a Tendencia. Hoy vamos a hablar, como todas las semanas, de los temas que han estado sobre la mesa. Me acompaña, como siempre, Enrique Núñez y el economista Leonardo Soto. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Gracias. ¿Qué tal? Todo bien. Listos para la acción. Hoy es de un lugar que estamos muy contentos porque tiene un mes de haber aperturado Socado Café en Caracas, Venezuela. Un lugar bien chévere, un café de especialidad, donde tiene, de distintos tipos de café con sus tostados. Socado Café. Socado Café, sí. Muy bonitas las instalaciones, además. Bien relajante, Con ¿verdad? distintos, tú llegas y pides el café y te preguntan incluso hasta con qué tipo de leche la quieres, de almendra. Es decir, es un café de especialidad. A los George Harris, ¿no? Algo así. Bien chévere. Sí, la gente me pregunta que cómo ordeñan la almendra. Unas almendras. Sí, o pero bueno, el coco. eso se llama un proceso de extracción Está bien. de la leche de almendra. ¿Cómo Mira, estamos con las noticias de esta semana? Bueno, esta semana cumplió años Yulimar Rojas, nuestra atleta venezolana. Qué bien, la nominaron felicidades. además también. Genial, qué buena noticia. Hizo una rumba con el bailadito ¿Cuántos tradicional años de- tiene? Creo que 26, si no estoy mal. Una chama. Oye, una chama. Un orgullo del país. Ella tiene 26, nosotros estamos entre los 23 y 24, Sí, pero igual. es un está poquito nuestro- es un poquito mayor que yo, está pero nuestro rango, sí. No, yo ni se diga. Bueno, y también vi que se reactivó la refinería de Punta Cardón, 26.000 barriles diarios, por lo menos hasta ahora, esperemos que siga funcionando. Y esto trajo como consecuencia también la actualización del tema del precio del combustible, adecuado a la reconversión monetaria, 0.10, 0.1, ¿no? 0.10. Bueno, ahí- Cada litro. Pero hablamos de Bolívar, no de dólar. No, sí, exacto, bolívares, 0.1 bolívar. 0.1 bolívares. Bueno, todavía sigue siendo económica, ¿no? Claro, imagino que busca cubrir un sector de la población todavía que, vive del sueldo, ¿no? Sí, el El subsidio. ingreso. El subsidio, subsidio. mientras siga siendo económica y políticamente funcional, Claro. va a estar allí. Claro, lo importante es pasar al punto de que, como toda empresa, logre tener los recursos suficientes para levantarse en su producción, ¿no? Me imagino una que actualización. todo el tema del ajuste va hacia eso. Mantiene el 95% del subsidio que tenía la población que tiene acceso a combustible subsidiado, pero se ubica en lo que antes eran 100.000 bolívares, en teoría. Entonces, bueno, hay un incremento ahí de 1.900%, algo así por lo menos. En el Claro, porcentualmente hablando suena mucho, significativo. pero bueno, sin embargo ya realmente llenar el tanque. Una sinceración también, ¿no? Sí, por supuesto. Para que los servicios funcionen, la gente tiene que entender de que Hay que pagarlos. vale. O sea, ya creo que ahorita estamos pagando todas esas consecuencias de haber sido o haber habido mucho subsidio durante mucho Durante tiempo. ¿no? tantos años, Sí, ¿verdad? bueno. Bueno, también las autoridades del gobierno visitaron la UCB para revisar cómo están las instalaciones. Nuestra UCB que tanto golpe ha llevado en esta pandemia, y se va a hacer una ciudad comunal en el Ávila, en el lugar de Repán. Esos son como los temas centrales. Sí. Muy el polémica esa proyecto ahí. noticia, está sobre la mesa actualmente. Hay sentimientos encontrados, hay que hacerle seguimiento de cerca a ver qué va a pasar. Sí, hay que ver bien de qué se trata o de qué va el proyecto, ¿no? Y con la Universidad Central, pues bueno, nuestras universidades, no solamente la central, sino la de todo el país, obviamente todo lo que sume es bueno. Todo lo que sume en el país es bueno. No, y la Sector universidad lo privado, merece, sector además. público, claro, por supuesto. Es lo que más requiere de la atención, la educación en el país. Es una forma de retribuir lo que la universidad le ha dado al país y bueno, a la fuerza profesional que tanto. Bueno, y no solamente recae sobre el gobierno, ¿no? Que muchas veces esperamos siempre soluciones de parte del gobierno, sino de tantas personas que de allí han salido, que también pueden pues sumar y aportar. Creo que en la unidad de todos y en la intención se pueden hacer muchísimas cosas. Sí. ¿No? Sector Sí. privado, sector público, y en lo individual cada quien también aportando un poco poniendo un granito de arena, ¿no? Sí, lo ideal en esta etapa aún de inestabilidad política, social y económica en el país es que los actores sinceren su intención de, ¿no? Claro. Porque obviamente la UCB ha sido la cuna de grandes profesionales, porque el principio universitario es la universalidad del pensamiento. Entonces, si ese principio, indistintamente como lo dice Enrique, venga de donde venga, esa mano de apoyo o esa inversión, si se respeta ese principio, si sigue siendo cuna creadora de profesionales de libre pensamiento, si sigue promoviendo talentos al servicio de la construcción de
del país que tanto, de la reconstrucción de hecho, que tanto lo requiere, pues amén, que se haga lo que se tenga que es que hacer. patrimonio de la humanidad, Y total, dado por la UNESCO, o sea, que tiene se un gran fortalezca valor. como se tenga que fortalecer porque ciertamente se requiere. Bueno, y hay una notición que hay que decirlo digamos, de entrada, tenía que ser la primera para dar el boom. Este 29 estaremos en Mérida. Nos han invitado para la ciudad de Mérida, en donde nuestro amigo Leonardo Soto y nuestro economista Leonardo Soto y TikToker tendrá un evento donde conversará sobre los escenarios y perspectivas de negocios para el 2022. Entonces, Mérida, 29 de octubre, Leonardo Soto estará en una ponencia allí magistral, y el 30 vamos a grabar Tendencia en el estado Mérida. Estaremos por allá. Como decían en Sábado Sensacional, Mérida, allá vamos. Mérida, allá vamos, ¿no? Y además es la primera ciudad que vamos a visitar. Así es. Para grabar tendencia, y más que grabar tendencia, acercarnos al empresariado, al emprendedor que apenas tiene la idea, al emprendedor empresarial emergente que ya inició algo, al que es microempresario, al que es pequeño y mediano. Y aquí aplica para todas las áreas, aplica para el comercial, para el industrial, para el que presta servicio. Así que Mérida, allá vamos. Allá vamos. 29 y 30 estaremos por allá. Esperamos, bueno, contar con la presencia de todos ustedes allí, y como bien lo dice Leonardo, pues es un conversatorio más allá de grabar tendencias. Es tener el contacto y la información de ustedes de allí de primera mano, de conocer también la realidad interna del país. No, y es una gran noticia porque significa el comienzo de una importante etapa para este proyecto, es decir, no va a ser la primera ciudad que vamos a visitar, vamos a recorrer Venezuela, ya estamos recibiendo invitaciones de otras ciudades también. Para el 3, Vamos a agendar. para el 3 de diciembre tenemos Coro también, estaremos en Coro. 3 de diciembre, bueno, ya estamos con agenda para comenzar a movilizar, ¿no? Así es. Nada pasa por casualidad, todo es causalidad. Así es. Comenzado a surgir los espacios para que nos acerquemos a las personas que... Sí, y bueno, hablando también un poco del tema económico, esta semana el Bitcoin hizo un nuevo ATH, que es un nuevo máximo histórico, que llegó a los 67.276, para ser más exacto. Y bueno, esto sin duda, en estos momentos de pico siempre se despierta el interés y la intención de comprar, ¿no? Llama mucho la atención porque ahí vamos a ver una imagen donde cuando Bitcoin baja de precio nadie quiere comprarlo, pero cuando sube y llega a sus máximos históricos todo el mundo quiere adquirirlo. La estimación que se hace, o la proyección que se hace, es que pase los $100.000 en diciembre. ¿Okay? En diciembre. En diciembre, Wow. ¿ok? Así que atentos, por ahí vamos a también a dar algunas informaciones con ese tema. Es un balde de agua fría, ¿no? Para los que han estado fuera de este mundo, pero yo creo que... O sea que es un buen momento para entrar, ¿no? En todo caso. Siempre ha sido un buen momento, siempre es un buen momento para, ojo, de repente no volverse loco y vender hasta la suegra, pero sí para... Pero es válido, Para es válido vender al planeta. El que lo logre, A algunos les va a gustar la idea. el que la logre vender, bueno, Claro. puede invertir ese dinerito Puede ahí invertir también. ese dinerito. Y va a mitad con la suegra, puede ser. Así es. Bueno, tenemos también en el contexto económico, ya creo que todos sabemos que a partir del 1 de noviembre inicia, de hecho, la semana que inicia la última semana de octubre, es la primera semana flexible de todo el periodo flexible que vamos a tener hasta el 31 de diciembre, anunciado por las autoridades nacionales, para lo cual se supone se dinamiza el aparato de producción y distribución, entendiendo, ojo, que nuestra producción está muy diezmada, muy disminuida, muy debilitada. Sin embargo, hay una actividad comercial que se está generando, que se sigue accionando, y que las semanas flexibles siempre le dan como que un sazón diferente, un matiz diferente. Sabemos que sigue existiendo escasez de combustibles, sabemos que sigue existiendo problemas de energía eléctrica, pero sí existe el componente dinamizador en algunas ciudades, en algunos sectores, en algunas áreas específicas, que permite la semana flexible que se fortalezcan. Así que Se ha anunciado incluso la vacunación ya de niños a partir de 12 años. a partir de 12 años. Sí, bueno, y de hecho todo el hecho asociado a la posibilidad de la flexibilización, de hecho abre las puertas a que haya un aforo
importante para el tema del inicio de la temporada de béisbol nacional, siempre con lo que yo considero deben ser porcentajes razonables, porque Claro. tampoco podemos volvernos inconscientes a contagiarnos y a contagiar. Tenemos que ser muy conscientes y responsables, obviamente, con nuestra salud y la salud de las personas que están a nuestro alrededor. Por supuesto. Pero definitivamente este inicio de este periodo largo de flexibilización creo que puede hacerle muy bien a muchos sectores de la economía. Yo invito a todos los empresarios a que revisen sus estructuras logísticas, revisen sus estructuras de costo, su provisión de combustible y afines para la movilización. Sé que es escaso, sé que es difícil el acceso, pero siempre hay que tener un plan B, un plan C para ello, a que conversen con su personal, con sus proveedores, aliados internos, para que puedan darle esa forma estructural a sus operaciones que les permitan cubrir esta demanda que en estos últimos 2 meses del año puede crecer considerablemente en comparación con lo que fue el año pasado. Pero yo creo que entonces todos coincidimos en que es un paso importante que va a tener un gran impacto positivamente, sobre todo porque los sectores económicos venían como que solicitándolo, ¿no? Bueno, vamos a ser incluidos y tal, no sé qué. Y el fin de año, que tiene una dinámica natural, económica, de repunte, es una gran oportunidad para que la economía pueda, digamos, tomar la fuerza que necesita para el próximo año, ¿no? Sí, siempre tomando, bueno, las previsiones del caso, de verdad, bueno, el tema de pandemia, hay que cuidarse, pues, hay que vacunarse, bueno, hay gente que está a favor y hay gente que no está muy a favor del tema de la vacunación, pero más allá de hacerlo en lo individual, que cada quien tiene el derecho de tomar digamos, las decisiones sobre su vida y sobre su cuerpo, obviamente, pero es también en función de los demás, ¿no? Del entorno allí y bueno, tener mucha precaución y mucho cuidado. Vamos hacia unas nuevas etapas de normalización a nivel mundial y bueno, con el uso adecuado, bueno, siempre del tapabocas y de las distancias, ¿no? Obviamente pues ya estamos vacunados, falta seguir. Bueno, pero ya ustedes están protegidos, pues, Sí, qué bueno. Sí, bueno. Pero bueno, ya incluso hay fechas de conciertos. Hay conciertos ya pautados en Caracas, no sé, en otras zonas del país. Sí, yo ya creo que también he visto algunas fechas en Barquisimeto, en Valencia. Y bueno, vamos hacia eso, ¿no? Viene un repunte quizás en el sector de entretenimiento importante. La OMS declaró hace algunos meses atrás que el COVID dejó de ser una pandemia en sí y ahora se convirtió en algo endémico. Es decir, es algo propio de cada país, de cada localidad, porque ya se adecuó al contexto, al clima. Ok, y eso está y afecta a las poblaciones en función de las condiciones propias. Pero como bien lo dice Enrique, el tema de la conciencia es clave. Este punto es clave. Si vienen conciertos, si vienen juegos, actividades deportivas, chévere. Pero oye, el que se vacune sabe que está protegido para no agravarse, pero igual se contagia, ¿no? Y si se contagia puede transmitir. Entonces es un poco el tema, esa compañía que viene de esta noticia de flexibilidad sostenida, más la conciencia que tiene que ser clave en este punto, pues además... pero no puede haber un policía encima de cada quien, o sea, cada quien tiene que velar por su... Y yo creo que la situación de lo que ha vivido el país en los últimos 6, 8 meses, creo que es la muestra clave. Es decir, muchos hemos perdido a alguien conocido, Así es. a un ser querido producto de esta situación. Entonces yo creo que ese es el llamado de atención más directo. O sea, oye, cuídate y cuídense. Entonces es para dejar claro este punto, porque ciertamente es de consideración y es de necesidad entenderlo y manejarlo con la responsabilidad que eso requiere. Comentabas al principio entre las noticias, Seir, bueno, el caso de la UCB, ¿no? Y hablamos un poco de la educación. Y nos hacemos una pregunta, ¿vale la pena estudiar en Venezuela? Últimamente, entre los temas que hemos conversado, hemos hablado de los negocios digitales, de todo el tema de los TikTokers, de los YouTubers, de los Instagramers, que tú preguntas a un niño en esta era qué desea hacer y te hablan de ser YouTuber y todos unos términos nuevos que hace quizás muchos años cualquiera diría, bueno, quiero ser veterinario o bombero. Que lo hablábamos en uno de los programas anteriores, ¿no? Y bueno, nos han escrito y nos han hecho muchas, pudiera ser visiones, ¿no? Perspectivas de que en Venezuela no tiene sentido estudiar. Y eso a mí en lo personal me preocupa, porque la gente lo ve que el estudiar es simplemente obtener un título. Y en mi caso yo lo veo que eso va mucho más allá. El prepararse y estudiar debe ser una constante en nuestra vida que permita
no solamente desarrollarnos en lo personal a nivel, digamos, intelectual, sino que se mantiene con el tiempo. Yo, desde que tengo uso de razón que estudio, no paro de estudiar. La gente piensa que las cosas caen, mucha gente habla de suerte, ¿no? Pero la suerte es para los ojos preparados, cuando las condiciones del entorno logran darse, pero para el que está dispuesto a verlo, pero el que lo ve es el que se prepara. Por lo menos esa es mi visión, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? Lo que yo creo es que obviamente el sistema, cualquier sistema, te da herramientas, digamos, básicas, que en nuestro caso en Venezuela la Constitución nos da el derecho a la educación, que debe ser de calidad, etcétera. Y bueno, es un derecho humano fundamental el prepararse y tener herramientas básicas, ¿sí? Con una certificación que diga, mira, tú tienes tus herramientas básicas para sobrevivir en esta sociedad. Ya queda de cada uno de nosotros, lo que tú dices, la preparación continua, porque hay cosas que no te enseñan ni la escuela, ni la secundaria, y mucho menos la universidad. Hay cosas lo que la enseña aprendes, la universidad de la vida. La universidad de la vida, o bueno, la experiencia propia que te va dando, por ejemplo, el ámbito laboral en el que te desenvuelves, dependiendo del área, ¿no? Claro. Hay carreras específicas que requieren una preparación técnica específica, científica, donde la academia tiene una gran importancia. Otros aspectos que son más del campo, ¿no? En el terreno, donde te tienes que desarrollar esas estrategias básicas que te da la academia en principio. Entonces es un tema interesante, pero yo creo que tiene que ver también con la realidad que vive Venezuela económicamente. Hace 20, 30 años atrás, eso que tú dices que no vale la pena estudiar en Venezuela, quizás no era tan así. Quizás pensábamos distinto, decíamos, no, sí vale la pena estudiar en Venezuela, porque por ejemplo, un ingeniero petroquímico, un ingeniero petrolero venezolano tenía la expectativa de trabajar en la gran industria petrolera venezolana, ser muy bien remunerado, y quizá un médico venezolano se preparaba para trabajar, digamos que en el sistema público puede ser, pero en el sistema privado era también muy bien remunerado. Incluso voy a colocar el ejemplo de quienes hacemos comunicación en Venezuela. Un presentador de televisión hace 20, 30 años atrás podía hacer su vida y podía tener un estatus económico muy bien valorado, solo con ser presentador de noticias, por ejemplo, en un canal de televisión como en el que yo trabajo, o cualquiera de los canales en Venezuela. Podría comprar su carro, su apartamento, tener grandes patrocinios de empresas y marcas que... Bueno, pero es que en estos tiempos lo pueden hacer los influencers. Pero es relativo, porque claro. por ejemplo, estamos lo que pasa es que pueden haber, a ver, y podemos hacer un ejercicio acá. Pero estoy hablando de la profesionalización, por ejemplo. Por supuesto, pero es que siempre hay un tema de que se generaliza, en el de que para qué voy a estudiar si muchos de los que estudian no logro concretar lo que estudié, o no logro laborar en lo que estudié. Pero en lo particular, por ejemplo, yo estudié desde la escuela técnica construcción civil, luego estudio ingeniería civil, y muchos de mis compañeros no la ejercen. Yo en lo particular no la ejerzo. No ejerzo como tal la construcción civil. Sin embargo, aplico mucho del conocimiento adquirido en procesos y todo esto en los ámbitos que me desenvuelvo actualmente. Claro. No sé en el caso de Leonardo si con la promoción que te graduaste muchos ejercen actualmente la economía e igualmente la comunicación social. Entonces, siento que muchas veces se genera una expectativa de cuando ingreso a estudiar una carrera es con la intención de... Si se estudia ingeniería petroquímica es con salir a trabajar en PDVSA, por ejemplo, o a trabajar en una petrolera. Pero obviamente eso viene siendo un embudo, porque de repente una promoción saca 50, pero las empresas no tienen capacidad para emplear 50 personas, ¿no? Entonces bueno, se vuelve ejemplo, más... de mi carrera somos muy pocos quienes estamos ejerciendo. Correcto. Otros se fueron por unas áreas que ni siquiera tienen que ver con la carrera, la mayoría. Y somos 4 o 5 que estamos, digamos, directamente relacionados con los medios de comunicación. Pasa también con lo que tú dices. Claro. Ahora, al día de hoy, ¿es la universidad realmente está preparada para captar, para incentivar a esos nuevos estudiantes? Yo, en lo particular, veo muy distante, veo muy separada la universidad de la sociedad, no veo campaña, de la realidad, ¿no? Veo promoción, no veo ni siquiera, mira, que los profesores por lo menos estén haciendo TikTok, a ver si, ¿sabes? O sea, porque pienso que la universidad debe ser el punto de encuentro donde, bueno, se debatan las ideas, ¿no? Y donde se intercambie información. O sea, que se ha quedado rezagada un poco. Bueno, es un tema interesante, polémico,
candeloso, como quien dice, pues esto enciende la... Está muy mente. caraqueño, Leo. Sí, Enciende candeloso. Oye, sí, vale. Y hasta Mira, vale estoy diciendo. vale, No, ay, gente señores, mi lo de perdimos, Maracaibo. Maracaibo. Tiene que decir vergación, claro, la molleja, Inquisición, Leo. viene la Inquisición. Verga. Fíjense que hay, Te viera una- la chinita, hay una verga. diferencia clave entre conocer y saber hacer. Yo puedo conocer de muchas cosas, puedo haber leído N cantidad de libros, pero no sé hacer o no sé aplicar lo que allí está. Y creo que ese siempre ha sido el tema de la posición ante el que se quiere formar y lo que ha ofrecido el sistema educativo venezolano. Porque y también tiene que ver obviamente, como lo comentó Enrique, con un tema de apreciación, es decir, qué quiero lograr con quiénes entraban a la universidad o cuál era el propósito de los que entraron a la universidad, sea la autónoma pública o sea la privada. La privada. Mira, y tú lo dijiste como anillo al dedo, y a mí me lo dijo mi madre, que en paz descanse. Estudia ingeniería de petróleo, que era su deseo, estudia ingeniería de petróleo para que trabajes en PDVSA y te compres tu carro, te compres tu casa, Claro. tengas a tu esposa, tengas a tus chamos, tengas a tu perrito, puedas viajar. O sea, esa era su visión como digamos, la protectora del hogar, Claro. para con sus hijos, que en ese momento dependían de ella, y ella soñaba con vernos educados. Y creo que esa era la condición sine qua non en la mayoría de los que entraban a la universidad. Pero nuestro sistema, y eso no es nuevo, eso es de los años 80, 90, 2000, con mayor Sí, han intensidad. sido épocas. Sí, porque el asunto es que todos han entrado a la universidad con la intención de salir, ser reconocidos como profesionales e incursionar en el sistema empleado para obtener un ingreso fijo, obtener la solvencia económica necesaria. Y chévere, está bien, esa era una aspiración estándar, pero la economía no estaba en capacidad de absorber a todos esos talentos. Y además, Correcto. que la mayoría de los que entraban a la universidad entraban con la disposición a conocer, es decir, conocer, leer libros, entender teorías, debatir con profesores que se supone eran los facilitadores, aunque la educación universitaria tradicional siempre ha sido muy magistral, es decir, es muy unidireccional. Yo te doy, tú recibes y tú resuelves cómo haces para aprender. Ya ese esquema creo que quedó atrás hace mucho tiempo. De hecho, el señor Jürgen Klarich, él tiene un documental muy polémico que dice, se llama Un crimen llamado educación, creo que así se llama. Sí, claro, ahí, así como Jürgen, hay otros, digamos, otras personalidades en el mundo que debaten y le dan duro al sistema educativo actual. La pregunta clave de esto, Enrique y Seir, es si Jürgen enferma y tienen que operarlo para hacerle a sacarle el apéndice, ¿él no iría a atenderse con un médico porque es producto del sistema educativo tradicional? No, obviamente que no. Obviamente él iría, ¿no? Pero el tema está que, bueno, también hay muchos médicos, digamos, el tema de la medicina es bien puntual esa profesión, porque es una de las profesiones que siempre ha tenido una valoración muy importante y lo debe tener porque es la salud, La vida. No, además porque la medicina te exige la vida. por lo menos básicamente ser medianamente bueno. O sea, tú puedes ser un No, ingeniero tienes con que un ser, título. tienes que ser el mejor. Por eso, pero si eres médico a juro, tienes Claro. que ser médico de verdad. O sea, no Claro. puedes ser un médico de mentira. Sí, Tu trabajo es la vida, o sea, sí, claro. y no puede haber Porque ahí. el desafío lo tienes en cada Sí, consulta. por eso entonces. siempre incluso los estudiantes de medicina requieren unos niveles de calificaciones excelentes, pues, porque obviamente no es, ¿sabes? No es cambiar una pieza de un carro, no es tirar una pared de cemento, con el respeto y la valoración que todas las profesiones tienen, porque todas son importantes. Pero el tema de la educación, o la pregunta que hacías puntualmente, es los métodos. La medicina como tal es un hecho muy científico, en el cual aplican prácticas que no es que yo pienso o creo, no, tiene que ser bajo una valoración científica. Científica, claro. ¿Ves? No es el yo creo, o yo pienso, yo me parece, no, sino que eso tiene que ir sustentado bajo unos criterios científicos, pues estudios que se hacen y se desarrollan. Sin embargo, eso ha tenido una evolución. Es decir, el médico que de repente piense que porque estudió y ya se graduó y ya, no es así. Recientemente nosotros acá recibimos a una amiga de San Cristóbal, quien lleva 7 años estudiando y digamos ya practicando medicina como tal,
ya se graduó de médico, hizo su posgrado, pero ahora va a hacer otro posgrado. O sea, cuando ella saca un poco la cuenta en la conversación, ella dice, bueno, es que llevo un tercio de mi vida estudiando. Entonces la gente piensa que No, y tienes después que especializarte en alguna área y vas a después- congresos y aprendes. sí, claro, y después continúas. la gente llega y opina deliberadamente, bueno, este médico, sí, mira, qué caro cobra este médico. Ahí es donde viene otro punto, Enrique, porque Se ha volvemos- profesionalizado durante años. Ah, pero es bien remunerada, por ejemplo, para todo Debe el talento serlo, que tiene. debe serlo, al igual que la educación, al igual que los profesores, al igual que el que educa, debe tener una remuneración, no por el simple hecho de ser profesor, sino que sea un profesor, pero que de paso tenga también toda una especialización y No, ¿sabes? y la vocación y la importancia que tiene un Bueno, la educador en vocación, en la vida vocación, de- la Ahí, vocación fíjense, que es Va- espectacular. vamos, a mí me gustaría, y con la venia de ustedes, ser más frontal e increpar inclusive nuestro sistema, no el de los demás países, sino nuestro sistema Sí. educativo. Yo entro en economía después de que yo hago una investigación, siendo muy joven, para ver de qué iba esta carrera, porque era una de las pocas posibilidades que podía optar en una universidad autónoma pública, en este caso la Universidad del Zulia, porque yo vengo de escasos recursos igual que muchos de nosotros. Si yo no podía pagar una universidad privada y entro en economía, entiendo de qué iba y me meto allí. Pero te llamaba la atención Sí, ya. sí, ¿no? totalmente, Ok. porque hubo una investigación previa, pero muchos de mis compañeros alrededor no entendían lo que significaba la economía. De hecho, tenía una compañera que hace muchos años que no hablo con ella, que me decía, pero es que yo no sé qué hago aquí. O sea, estoy aquí es porque conseguí el cupo y no puedo desaprovechar el cupo y necesito el título para. Entonces, nuestras Pasaba universidades- mucho, ¿no? Pasaba mucho. No, es que nuestras universidades, Enrique, se convirtieron lamentablemente en fotocopiadoras de profesionales y todos los años teníamos una avalancha de egresados. ¿Y qué pasa? Y aquí es donde viene el tema cruel de increpar a nuestro sistema educativo hablando del universitario, porque podemos ir por escala tipo cascada. Cuando tú agarras una copia y le sacas copia a la copia, y después agarras la copia y le sacas copia, y vas así en ese proceso. Cuando tú llegas a la unidad número 1.000.000 de la copia, de la copia, de la copia, de la copia, y tú ves esa copia, a veces no entiendes lo que dice allí. Y lamentablemente pasaba con muchos profesionales cuando en las evaluaciones yo veía compañeros, amigos, panas todavía, que todavía lo conversamos a título de anécdota, que hoy en día, gracias a Dios, son exitosos o emigraron y están haciendo algo fuera de Venezuela y les está yendo muy bien. Pero me decía, pana, yo pasé con 10X universidad, por decirte, macroeconomía 1, que era la base para todo, o sea, la pasé con 10, ahí medio entendí y al final me gradué. Y eso ocurrió mucho, obviamente no aplica para carreras como bien lo dijo Enrique en el caso de medicina, pues son ciencias muy exactas, donde el margen de error te lleva a perder la vida. En el caso de la economía como una ciencia social, tú puedes manejar varios escenarios y el nivel de afectación no es de tan alto impacto, dependiendo obviamente del nivel de aplicación. Puede quebrar la empresa, pero de resto. Pero de resto, nada. O el país, como Entonces, ahora. ¿qué pasa con nuestro No, sistema? pero son, digamos, carreras como incluso más subjetivas, pues. Y más abiertas al análisis Sí, cualitativo. más interpretativas, de perspectivas, de criterios, ¿no? Pero en los años 80 salían muchos egresados de Derecho, de Ingeniería, de Economía, que salían a taxiar. Bueno, es que imagínate, el perfil era como que, ¿qué carreras son las...? Ahí hay el primer error. ¿Qué carrera es la que me da plata? Entonces, abogado, porque veía un abogado exitoso, yo quiero ser abogado. Tiene carro el abogado. Sí, no, ahí anda pinta y come en restaurante y excelente. Sí. Pero ¿cuánto Y gana no- un y no profesor por ahí. universitario? Gana $3 al mes. ¿Cuánto gana actualmente un maestro en Venezuela? Gana Claro. $1 al mes. Muy mal. ¿Cuánto recibe un pensionado que trabajó toda su vida como profesional en una institución pública? Gana $1.5 al mes. Entonces tú analizas ese contexto. Ahora, eso en las públicas y en las privadas. Totalmente. Entonces tú analizas ese contexto, los chamos analizan eso y dicen, ¿pero ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar eso? Dicen ellos. Y además, y aquí es donde viene otro tema clave. Los chamos hoy hacen, porque eso es una etapa por la que todos pasamos. Los chamos hacen una interpretación de comparación. Claro. Entonces ven a un profesor de finanzas que no es financieramente exitoso. Claro. O sea, llega un profesor de finanzas en un Volkswagen del 76 que no es de colección, sino que está cayéndose. Porque Llega no- todo porque no apurado tiene capacidad. y no tiene capacidad financiera para vivir como quisiera. Entonces el chamo dice, pero es que yo Si esta es No, mi yo diferencia, yo no quiero hacer seguir eso. ese camino. Es mi modelo a seguir. Yo no quiero seguir ese camino. Entonces tú te das cuenta
que creo que hay todo el sistema de valoración, desde la educación inicial básica, el tema del análisis de las competencias, el tema del sistema vocacional, hasta llegar a la universidad y entender por qué estoy ahí y cuál va a ser mi impacto, la transformación de la sociedad, no está claro, y la gente lo que hace es ocupar espacio, o hacía, porque lamentablemente la universidad está muy disminuida, ocupaba espacio. Entonces, entender la diferencia entre un licenciado, un especialista, un magíster, un doctor, no existía. La gente decía, dale, y la gente decía, yo mando a hacer la tesis, yo mando a que alguien me la haga, pago, no sé, $200 por eso. Y cuando tú sales a la calle a generar, se suponía que ese era el deber ser, a generar conocimiento, no habían competencias realmente sólidas para que ese profesional tuviese base y dijera, ok, puedo desarrollar hipótesis, teoría. Creo que es un debilitamiento progresivo de todo el sistema educativo que nos ha llevado a un callejón sin salida en la actualidad, que es muy peligroso. No, y otro aspecto de la realidad es que decíamos hace un rato que el sistema venezolano, en cuanto a las vacantes laborales, no tenía la capacidad para, digamos, cubrir todos los profesionales que salían graduados en determinado momento. Claro, y sí. ahora prácticamente es al revés. Ahora el sistema necesita de mano de obra calificada, especializada, profesional, y llega un punto en que a veces una empresa tiene varias vacantes porque no hay quien cubra esa necesidad Pero yo profesional. como contador... Bueno, sí. de repente lo hay. El tema es que no logra llegarse al acuerdo entre el sueldo y... Ese es el punto. Yo eso. como contador... No, y con el tema de la aquí, fuga de talento también, que muchos se han ido del país, entonces es un tema que tú dices, bueno, los grandes profesionales quizás prefirieron ir a otro lugar a ser mejor pagado. Yo estoy seguro, por ejemplo, que tu amiga la cirujano pediátrico, si se va del país y logra hacer las equivalencias y registrar su documentación fuera del país, va a ser muy bien pagada fuera del país comparado con lo que le pagan en Venezuela, por ejemplo, con todo el conocimiento que tienen, y así en cada área profesional, ¿no? Sí, es que ese es el gran punto, ¿no? Es decir, ya siempre hubo muchos contadores, siempre hubo muchos economistas, siempre hubo muchos ingenieros, ahora esa plantilla disminuyó y los que están preparados y capacitados, que tienen experiencia, ellos dicen, ok, ¿qué me ofreces? No, te ofrezco $80 al mes. El mercado en mi casa mínimo son $300 al mes, más los servicios, más tal. Mi aspiración son $1.200, no te lo puedo pagar, no Claro. te voy a trabajar, me voy al mundo independiente y puedo ganar eso en 15 días. Claro. Entonces, ya hay el tema de la valoración apreciativa, y apreciativa cualitativa, apreciativa cuantitativa. Sí, cualitativa de que, oye, tienes las competencias y me caes bien, somos finis, pero cuantitativa de que generas los resultados y hay indicadores que me dicen si eres el que Claro. yo necesito para hacerme crecer. Entonces ya ahí hay una valoración diferente y el que necesita del profesional entiende que no puedo estar empleando al profesional por dos lochas porque el talento vale. Hace poco una amiga me dijo, yo tengo un amigo ingeniero en sistemas que le trabaja a la banca y hace estos sistemas y le pagan $150 al mes. Y ella me dice frustrada, me dice, esto se tiene que acabar, somos profesionales, estamos capacitados, tenemos talento que no tiene otra persona, no podemos seguir permitiendo que esto ocurra. Pero el sistema está valorando mal las profesiones. Todo el tema universitario se tiene que redimensionar para darle otro sentido al tema educativo, y viene el hecho que a mí me preocupa mucho, que es la generación de relevo. No estamos teniendo generación de relevo efectiva para los profesionales que se requieren para sacar adelante el país, porque los chamos están concentrados en cosas que en el corto plazo les van a permitir vivir mejor que invertir posiblemente 5 años en una carrera y salir al mercado laboral a ganar 30, 80 o máximo $100 al mes en un puesto de trabajo. Eso a mí me parece muy peligroso. Ahora, pero surge una pregunta, por ejemplo, ¿qué tan favorable es que las iniciativas independientes sumen a la economía? Por ejemplo, ponías la experiencia de esos compañeros técnicos. Yo voy a poner un ejemplo en el área audiovisual. Un diseñador gráfico que haga animaciones en 3D, en 4D. Enrique sabe que eso no todo el mundo lo hace, es bastante complejo. Hay personal especializado para diseñar animaciones. Hacer un logotipo, por ejemplo, o una imagen corporativa para una empresa, o un paquete gráfico para un programa de televisión o para una empresa audiovisual, cuesta dinero. Un solo paquete gráfico. No podría valorarlo en este momento, pero puede llegar a pasar 500 hasta los $1.000 dependiendo del trabajo que tenga que hacer. Sí. ¿Cuánto le paga una empresa privada, por decirlo, para no hablar del sistema público, a ese diseñador gráfico si lo tiene el mes completo, no haciendo un paquete gráfico, sino haciendo 10, por ejemplo? Ese trabajador va a preferir estar por la vía independiente haciendo trabajos Sí, claro. individuales, que Freelance. van a generar Freelance. 1000 veces más lo que le pagaría una empresa. Entonces, Sí y no. ¿Por qué? Hay gente que busca generar una estabilidad, un ingreso estable.
¿ok? Seguro. Si bien es cierto, un trabajador como freelance puede obtener mucho más ingresos desde el punto de vista individual, requiere de otras cosas, que es por lo menos saberse vender, saber conectar, saber, digamos, lidiar con clientes, una serie de cosas. Pues entonces ya tú empiezas a ser como emprendedor de tu, digamos, de tu propio negocio. Gracias a Dios, pues bueno, también todo el tema de la conectividad, hay mucha gente en Venezuela que lo está haciendo actualmente y lo hace para otros países. Tengo muchos amigos que lo hacen. Pero eso llegó a un punto que se venía como reduciendo, porque el mercado nacional empezó a mermar, y oye, se la vieron difíciles, el tema de los, digamos, de los diseñadores y todo, al igual que los periodistas. Todos los días no se aperturaba aquí un periódico, no te voy a hablar ni siquiera de una televisora, de una radio, no, de un periódico, vamos a hablar de 30, 40 años atrás. Eran contados los periódicos, o digamos los medios, igual las radios. No se abre una radio aquí cada rato, y mucho menos una televisora. Y todos los años se graduaban periodistas. Entonces, claro, llega al punto de que tú dices, bueno, ¿dónde va a ejercer toda esta gente? Correcto. Pero ahora, en las mismas redes, bueno, ya muchos se han especializado como community manager, como, ¿sabes?, generadores de contenido, o simple y llanamente usan ese conocimiento que adquirieron, bueno, para aplicarlo en sus quehaceres. Pues, si se dedican al comercio, bueno, saber cómo eso que aprendieron como comunicadores lo aplican en su negocio. Yo pienso que la universidad debe brindar las herramientas y los conocimientos para aplicarlo en donde estemos, en donde la vida, digamos, nos deponga. Pienso que hay que reevaluar muy bien el tema de las universidades, y se lo hago a modo de reflexión, pues no quiero caer en la crítica hacia las universidades, pero sí hay que revisarse porque los que tienen que hacer el principal trabajo de captar todos estos chamos ahorita que están saliendo, e incluso por lo menos en el caso de mi mamá se dedicó, bueno, a criarnos a nosotros, y luego ya de mayor fue que estudió y se graduó de comunicación social, ¿verdad? Entonces, claro, a veces no solamente aplica a los jóvenes, sino también a las personas mayores que por determinada situación no culminaron sus estudios. Pero la universidad tiene que replantearse en función de ver cómo capta, o cómo atrapa, o cómo enamora de nuevo a aquella persona que dice, mira, estudiar no sirve, prefiero seguir haciendo otras cosas. ¿Tu mamá se graduó para cumplir una materia pendiente en su vida, o para ejercerlo? No, es más un tema personal. Satisfacción personal. Una satisfacción personal, claro, porque de repente no vamos a decir que a los 60 años va a ejercer comunicación social. Bueno, en Venezuela, pero en otros países sí podría Sí, ser, sí, no, y hay muchas personas que se pueden como tal graduar y de repente se ponen a escribir. Sí, claro. O se ponen a hacer, digamos, este tipo de cosas. O quizás ya venía haciéndolo empíricamente antes también. Sí, claro, por supuesto, ya lo venían haciendo desde el punto de vista práctico, y después lograron digamos, el cartón, ¿no? La profesionalización. Yo sí quiero... Es como el que cocina. El cocinar es un hecho, digamos, un acto natural del día a día, que todos lo hacemos. Pero cuando como tú... un don. Sí, bueno, a algunos se les da más fácil, otros no les gusta tanto, pero cuando tú después logras estudiar gastronomía, no vamos a decir que para chef, porque eso es para los que entendemos un poco ese mundo, eso es no es que te lo dan, es que te lo ganas. Claro, pero obviamente cuando tú lo estudias, tú empiezas a entender, ya le das otra perspectiva a la cocina, a cómo cocinar, a cómo utilizar desde los cortes, desde cómo es el negocio, en el caso de que lo quieras convertir en un negocio. Entonces, siempre la educación te va a abrir los ojos. Te va a abrir los ojos de algo que tú creías que sabías y no sabías en realidad. Claro. Entonces, puede haber, yo particularmente estudié en la escuela técnica en San Cristóbal, la cual recuerdo con muchísimo cariño, porque las escuelas técnicas te dan la práctica.
y eso tiene un valor, digamos, agregado allí importante. Hay compañeros que se graduaron y ya pues no siguieron estudiando, pero ya tenían digamos, una formación para la práctica, ¿no? En el tema, por lo menos en mi caso, de la construcción. Pienso que debemos avanzar hacia las escuelas técnicas en función de que también preparemos muchos profesionales desde el punto de vista también de los servicios, como pudiera ser un mecánico, el tema también de los INSES, que fue en su época. Tuvo representación. Sí, mucha gente, y más que todo te da el conocimiento pues técnico, ¿no? En ese caso, y mira, es muy importante el estudio. Vamos a darle a este tema hasta lo máximo, porque la educación, sin educación y sin formación no hay evolución. Entonces, requiere el país del compromiso individual de cada quien consigo mismo primero y luego pues con el país. Sí, claro, Para transformar. Lo que sería es como la adecuación. Yo creo que la academia debe adecuarse a los nuevos tiempos. Y además, urgente. claro, Sí. y más allá de que la universidad se adecúe, siempre está el tema personal. El que quiere estudiar busca la manera, el que no, pues busca las excusas. ¿Pero estudiar para qué? Porque es donde viene el tema de la Bueno, podemos poner un ejemplo de un mecánico de carro. Hay mecánicos que son recursivos, te buscan en internet, buscan en YouTube, buscan las fallas, leen manuales, leen catálogos. Obviamente ese mecánico, independientemente que no haya ido a una universidad, ahí están las herramientas para elevar su conocimiento y ser más preciso en su trabajo y ser más eficiente y más eficaz. Él decidió. Correcto, es una decisión personal. Él decidió. Correcto. Pero ¿qué es lo que yo veo? Y tú mencionaste, no quiero criticar a las universidades, así lo dijiste, pero yo sí quiero criticarlas. No, yo también. Y ojo, yo soy producto de la Academia Nacional. Yo vengo de mi alma mater, la Universidad del Zulia, a la cual llevo en el corazón y adoro y recuerdo a todos mis profesores con mucho cariño, porque más que profesores, para mí fueron mentores, ¿no? Claro. Pero a mí también me tocaron profesores, que eso para mí es inadmisible, para Leonardo Soto es inadmisible. A mí me tocaron profesores que nunca han ejercido la economía. O sea, yo no puedo formarme de alguien que nunca ha ejercido la profesión. Eso para mí es inadmisible y yo lo entiendo. Ya una vez que salgo de la universidad y soy autocrítico con el tema de lo que yo adquiero en ese proceso de formación. Entonces, Seir, ¿dónde aprendiste tú a hablar en público? Por ejemplo, desde el punto de vista del mundo de la comunicación. ¿Lo hiciste en la universidad? ¿Pero lo aprendiste ya? ¿Lo aprendiste? Bueno, yo debo decir que todavía soy tímido, yo realmente soy tímido. Pero amo mucho mi trabajo y cuando estoy en una cámara o en un micrófono me puedo desenvolver. Pero en lo personal soy tímido, es decir, estoy en un grupo de personas que no conozco y soy un poco retraído. Eso a veces no me lo creen cuando lo digo. ¿En dónde aprendiste tú a negociar, Enrique? ¿Lo aprendiste en la universidad? ¿En dónde aprendimos nosotros educación financiera, la mucha o poca noción que tengamos de ese tema? En la universidad, en el liceo. O sea, ahí es donde viene la base de todo. Inteligencia emocional, que lo estabas comentando. El mecánico que decidió ser mecánico y especializarse en esa área, sin necesidad de que obtenga un título universitario, pero se disciplina el paso a paso para seguir aprendiendo cosas que necesita aprender para ser el mejor o añadir valor a su ejercicio como mecánico. Que normalmente quien lo suele hacer tiene alguna educación previa para hacerlo. Buen punto. Sí. Buen punto. Sin embargo, ahí me voy al hecho crítico universitario. Uno, lo dogmático desde la estructura universitaria como un consejo académico de profesionales previamente certificados por otros profesionales previamente certificados que llevan una cuerda científica y te dicen ahora eres científico. Muchos de esos profesionales que llegaron a esa acreditación académica de altura, viene el tema cruel nuevamente, nunca ejercieron, salvo trabajos de investigación que se convirtieron en papers, pasaron por legalización y se convirtieron en publicaciones internacionales. Y el ejercicio, muchas de esas investigaciones quedaron engavetadas y nunca más se supo de ellas, y eran investigaciones brillantes. Por ejemplo, en el Zulia, principalmente en el Zulia, nosotros teníamos una industria petroquímica pujante y maravillosa. Yo una vez le planteé a unos amigos de ingeniería de petróleo, ¿por qué carajo ustedes no se inventan una fórmula para hacer un tipo de asfalto que no se deteriore tan rápido con el sol y el calor del Zulia?
Eso sería interesantísimo, los haría millonarios a ustedes y solucionaría un problema a largo plazo. Dice, nosotros nos queremos graduar rápido. En el argot maracayo, papi, nosotros nos queremos graduar rápido, conseguir trabajo en PDVSA, tener nuestro carrito, nuestro chamo, salir de viaje, rumba, alcohol, tal, sexo, locura y ya. Entonces, ¿para qué estudias? Para eso estudian comunicación. Sí, exacto. En comunicación se la pasan en eso. ¿Para qué estudias? Una ¿Cuál rumba, es tu ¿no? meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué herramientas puedes conseguir en la universidad? ¿Qué puedes conseguir en internet? ¿Cómo puedes vivir de esa formación? Porque tiene que haber una estructura financiera y un plan de vida para eso. Creo que hemos carecido de eso como individuos, como ciudadanos, como país, y esa posiblemente sea parte de esta causalidad que nos ha llevado a este atolladero que tenemos en la actualidad. Pudiese asumirlo así y pudiese sonar cruel, pero creo que es un punto de inflexión bien importante. Ahora, pero me surge una pregunta. Entonces, ¿está mal o no es acertada la decisión de un joven venezolano que con este contexto y esta realidad decida no prepararse académicamente en una universidad formal, sino que decida, por ejemplo, especializarse en otras áreas, hacer cursos relacionados con sus pasiones, con lo que le gusta, si es youtuber o no sé, técnico en informática? Mira, dice, bueno, yo no quiero estudiar informática en la universidad tradicional, sino voy a hacer un curso especializado en determinada área y voy a hacer uno de inglés y de repente que busque la educación alternativa, pero formándose. Claro, mira, pero que nunca pueda decir yo soy ingeniero en sistemas y aquí está mi título. Mira, no es solo una teoría, ¿no? Es una práctica, es un método de estudio de los Montessori, en el cual ellos, su filosofía de educación es extraer potencialidades y no transmitir, digamos, unidireccionalmente contenido, ¿no? O información o educación. Ellos siempre van en función de cada, digamos, en este caso de cada niño, viendo en qué tiene mejor desempeño cada quien. Para algunos se nos da la matemática mucho más fácil, para otros se les da mejor la lectura, para otros se les da mejor el arte, porque tenemos que ver de todo, no todos podemos ser médicos, Claro. no todos podemos ser ingenieros, no todos podemos ser, ¿no? Sí, lo pone el ejemplo ayer Enrique, que tiene panas que son de repente muy malos en cuanto a la matemática, no le entran los números por ningún lado, pero agarran un motor de un carro y lo desarman y lo arman como si fuera... Son brillantes, Sí, maravilloso. Claro, por Las supuesto. artes y los oficios. Entonces, ante un perfil de ese tipo, pues tú tienes que irlo, digamos, encauzando Orientar. a que logre desarrollar y evolucionar en su área. Ese es el verdadero profesor, y amo a esos profesores, Por supuesto. que es el que detecta tu Y no es capacidad. tan solo eso, sino que cuando en realidad tú descubres lo que te gusta, tú nunca vas a trabajar, tú vas a hacer lo que te gusta y por eso te van a pagar. Hay muchas personas que hablan de cuál es la estrategia. Para mí, la mejor estrategia es la que se revisa constantemente, es la que cambia, es la que se dinamiza, no es la que se queda estática. No hay como tal estrategia estática, buena, pero que se quede rígida en el tiempo. El mundo es Y cambiante. que vaya a funcionar siempre. El claro. mundo es cambiante y que vaya a funcionar, porque me funcionó en algún momento, me va a funcionar luego. No, la receta es estarse revisando constantemente y cambiando y adaptarse, saber Innovación. replantearse. Y bueno, y en esto la educación, fíjate que se me viene a la mente en una oportunidad un evento y esto es una idea que se lo doy a las universidades. Yo no he visto una expo universidad, por ejemplo. Sería interesante. Expo Universidad. Sería interesante. Suena bien. En una oportunidad, estando en Estados Unidos, hubo un evento al que fui con mi hijo. Ellos aplican mucho ya el tema de la robótica, de la tecnología, de la información. Y fui con mi hijo un sábado a una expo donde estaban cantidad de stands y muchos eran universidades, donde armaban un stand y de repente tenían un modelo de robot y tú podías llegar y el niño llegaba, manejaba, veía. Entonces le empiezan a dar, ¿sabes? Un poquito de Si te gusta esto, vente con nosotros. Es correcto, como de orientación. Mira, aquí está la MIT de Massachusetts. preventa, Como hacen los futbolistas. Claro, Captación de talento. claro. Y mira, y mi hijo salió ese día, o sea, fascinado, enamorado, porque empezó a ver cosas que él pues no había visto. ¿Ves? Pero ahí estaban las universidades, mostrándose, vendiéndose.
mira, esta universidad hace esto y aquí estudiando con nosotros puedes aprender esto. Entonces, de alguna manera, porque, a ver, todos fuimos niños. Entonces, claro, el tema nada más de decir ir al colegio, levantarnos temprano, todo era como que, oh, Dios. Pero si tú lo haces divertido, si tú lo haces entretenido, es decir, es como la fórmula. Igual te voy a inculcar conocimiento, pero de maneras más creativas. Es un reto a la creatividad en realidad, de ver cómo ahora nuestras universidades ven y cómo captan. Si de repente tengo que sacar una especialización de comunicación social, mención medios digitales redes sociales o cosas así, ¿sabes? Puede haber mucha gente comunicador social, mención influencer. Puede ser. Con las herramientas. Conoce cómo manejar las herramientas y las estrategias. Igual las carreras por lo menos de publicidad y mercadeo. Claro. Entonces quizás el que empezó haciendo TikToker de manera empírica dirá, bueno, y ahora mi siguiente escalón es esto, estudiar en esta universidad. Bueno, pero hay una experiencia en Venezuela, la Universidad Audiovisual de Venezuela, creo que te comenté hace algunos días. Correcto. Es una universidad que ofrece carreras relacionadas directamente con el mundo audiovisual. Entonces puede ser licenciado en producción de televisión o licenciado en diseño gráfico, o producción de audiovisual, pues. Sí, pero especializado en áreas. Claro. Como te dices, bueno, yo quiero me gustaría producir, no sé, Super Sábado Sensacional, pero ¿qué tengo que estudiar para eso? Ah, no, tengo que estudiar comunicación social porque es la única opción parecida, fin. Claro, no, claro. ya en esta área la vas a estudiar especializada, vas a ser licenciado en comunicación para producción de medios audiovisuales, por ejemplo, o redes sociales. Y tú dices, bueno, mira qué chévere, me llama la atención porque cuando yo estudié comunicación cubría todas esas áreas. Y obviamente yo tuve la oportunidad de visitar la Universidad Rafael Belloso Urbe en Maracaibo, al cual visitamos sus instalaciones. Urbe es una universidad que creo que actualmente no lo tiene, pero llegó a tener un canal de televisión. Sí. Y sus estudios de televisión eran monstruoso, o sea, la inversión que de por sí hacía la universidad, una universidad privada, pero la inversión que hacía en la carrera de comunicación social era ¿sabes? Estaban jugando duro, pues, y apostaban, y mucha gente quería ir a esa universidad a estudiar comunicación social por el área de la práctica. Claro. Pues tenía un laboratorio, digamos, de televisión, de radio, que no había en todo el país. Claro, pero yo recuerdo que en mi carrera había chamos que escribían muy bien. Yo escribo bien, pero no me apasiona tanto escribir. Pues escribo muy bien, pero en computadora. Sí. Y bueno, les ha ido muy bien en otras áreas, están haciendo libros, están siendo copy editor en diferentes espacios. O sea, no necesariamente salen en televisión, pero han sido exitosos también. Fíjate, Seir, cada uno su área. Otros hacen cine. El punto que tú mencionaste sobre si es válido o no que los chamos, partiendo de las nuevas generaciones, decidan no estudiar en una universidad, sino hacer otra cosa, pero igual formarse. Yo lo primero que le preguntaría a ese chamo es dos cosas. ¿Lo que tú quieres hacer es sostenible y sustentable? Tu curva temporal. En tu vida, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Que te permita, además obviamente de hacer lo que te apasiona, vivir de eso, ¿no? Obtener de eso un flujo de ingresos para tú vivir en función de tu expectativa y calidad de vida. Porque hay un desbordamiento de jóvenes hacia actividades que hoy son atractivas porque son muy mediáticas y son de alto impacto, pero son de corto plazo. Entonces tienes a una cantidad de chamos que deciden autoformarse, y eso es totalmente válido y es maravilloso que lo hagan, pero en un lapso de 3 años se les acabó la magia porque la efervescencia del entorno se acabó con relación a esa actividad y se quedaron sin nada. Entonces viene un golpe de frustración. Invertí todo este tiempo en mi vida en esto y ahora no está. Claro. Voy a la frustración. Entonces yo le digo al chamo, ok, ¿es sostenible? ¿Es sustentable? Entonces ellos te dicen, pudiésemos hacer un ejercicio de proyección, va a durar 5 años. Y en esos 5 años, por darte un monto X, tú vas a capitalizar $300,000. ¿Sí? Entonces con esos $300,000, ¿qué vas a hacer? ¿Rumba, licor, sexo y locura? No. Entonces necesito invertir. Entonces, ¿para qué trabajo? Tú vas a ubicar a Enrique. Enrique, vente para acá. ¿Tú a qué área te dedicas? Yo soy asesor, inversionista, empresario en el área, por ejemplo, una de sus áreas, criptoactivos. Ok, tú me vas a asesorar en criptoactivos. Pero Enrique ha dedicado horas y práctica de ensayo y error a entender cómo funciona ese mundo. Ok, yo te pago a ti, toma, aquí tienes $30,000 para que me ayudes a invertir y además tú ganes en el proceso. Y además, después de que mi carrera profesional
ha terminado en este mundo, el joven, ya después de que pasaron esos 5 años, quiero dedicarme a dar conferencias para decirle a otros jóvenes cómo lo logré y cómo me ha ido bien en este mundo. Tengo que buscar a seguir 20. Ayúdame a crear un discurso apropiado para este público con estas estrategias. ¿Cuánto cobras tú, Ser? Yo cobro $10.000 la jornada de trabajo. Aquí tienen los $10.000. Entonces estoy invirtiendo, ahí hay sustentabilidad. Entonces ahora quiero montar negocios físicos sustentables o inversiones en mercado de capitales que sean de largo plazo. Leonardo, 20. Aquí tienes 30.000. Invierte en un local, invierte en mercados bursátiles. Entonces él se arma con visión de sustentabilidad y sostenibilidad de un equipo de profesionales que sí nos hemos formado en distintos Y medios. sigue nutriéndose al final, ¿no? La educación es perspectiva. La educación te abre. O sea, las gringolas que usan los caballos en las carreras para que no vean a los lados, esas gringolas en la vida real, la educación te las quita. No es que seamos caballos en una carrera de caballo, disculpen tal vez el ejemplo, que casualmente salió, es uno de los diálogos que salen en el juego de calamar. Voy a decir en qué escena y en dónde para no romper esa cadena para quienes no la han visto, pero hay un diálogo que dice: no somos caballos. Entonces, en la vida real, esas gringolas que nos tenemos puestas, que son limitantes, Claro. al momento de quitarnos la educación desde donde venga, pero asumida con responsabilidad y con disciplina, nos quita Nos abre la esas visión. limitaciones y nos da perspectiva, pero siempre. Y esa es mi posición, para mí, no flexible. Siempre, siempre. En la vida vas a necesitar a alguien que se ha formado en la universidad, vas a necesitar Total. de un médico, vas a necesitar de un mecánico, Total. preferiblemente certificado, vas a necesitar Total. de un plomero con experiencia y preferiblemente certificado. Ese es el camino real. La Sigue educación siendo, con propósito, la sigue formación siendo, con propósito. sigue siendo, muchachos. Ya estamos casi finalizando. Y bueno, este tema de la educación da para mucho, pero le vamos a seguir dando al tema, porque creemos en la educación como eje principal para la transformación y la evolución, no solo del país, sino en lo individual, en lo personal, como cada quien, como la herramienta que en realidad nos va a permitir que pase lo que pase, siempre vamos a poder salir adelante, independientemente del entorno, o vamos a poder incluso leer esos entornos y visualizar, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, muchísimas gracias. Gracias también a Socao Café, quien nos abrió sus puertas hoy acá en Caracas, Venezuela. Recordarles que este 29 y 30 estaremos en Mérida. Estén muy pendientes allí donde va a ser el punto de encuentro. Y bueno, estamos ya pues emocionados por empezar a hacer tendencia en el interior del país. Bueno, el sistema es importante, la universidad es fundamental, indiscutiblemente, pero al final depende de ti. Si te quieres formar de manera continua, si quieres prepararte, puedes tener un título, pero capaz no vas a ser un buen profesional. Entonces, por tu cuenta también tienes la posibilidad de instruirte, de formarte, de seguir capacitándote y ser el mejor en cada área. Siempre lo decimos, procura ser siempre el mejor, busca la excelencia y creo que el éxito va a estar asegurado. Yo recalco lo que dije al principio. Una cosa es conocer y otra cosa es saber hacer. Del dicho al hecho hay un trecho. Y en el trecho está conocimiento aplicado con decisiones claras. Si te educas con propósito y lo haces con el corazón, yo creo que los resultados pueden ser positivos. Así que, Mérida, allá vamos. Mérida, Muchísimas allá gracias. vamos. Gracias a todos. Nos vemos, cuídense.